Muy buenas tardes a todos los presentes. Muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más. Vamos a compartir un poco lo que nos está pasando a nivel sanitario en todo nuestro país, con la diferencia de 1 año y 2 meses. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que está pasando en Argentina 1 año y 2 meses después de haber comenzado? Tenemos el enorme placer de contar con los especialistas en las materias, el doctor Luis Servino, ex superintendente de Salud de la Nación, actual presidente del Instituto de Investigaciones Sanitarias de la Seguridad Social, aparte ya un amigo de la casa, y al doctor José Abadi, jerarquizado médico psiquiatra, médico psicólogo, director académico de la licenciatura en Psicología de la UADE, aparte escritor, ahí nos lleva ventaja, entre otros libros tiene De qué hablamos cuando hablamos, De felicidad también se vive, El sexo en el nuevo siglo, entre otros temas. Por favor, Víctor Garelí, que se ocupó de armar todo este panel, a la escribana Katy Geller, compañera de trabajo en DAIA, y también cuando me llamó ahora 1 mes y medio para proponer este nuevo panel, realmente fue muy interesante. Luis Servino y José Abadi enseguida dijeron que sí. Ahora, antes de comenzar formalmente esta reunión, le voy a pedir a la señora Nilda Elfman, presidenta de la asociación OSFA Bitso, que nos dé unas palabras de bienvenida. Muchas gracias, David. Buenas tardes a todos y bienvenidos a este Zoom. Gracias por acompañarnos en esta nueva convocatoria conjunta de DAIA y OSFA. Y gracias a los prestigiosos panelistas que luego de transcurrido 1 año de pandemia nos van a esclarecer sobre las secuelas de este fenómeno que no cesa, a las cuales hoy se agregan las secuelas de una guerra. OSFA Bitso es una federación argentina que está adherida a Bitso Mundial, organización ya centenaria que tiene fines educativos y humanitarios, que ha pasado guerras, crisis económicas, revueltas sociales a lo largo de 100 años. No obstante, no ha dejado de batallar por el bienestar de los niños y mujeres en estado de vulnerabilidad que tienen a su cargo. Solo voy a mencionar como ejemplo que en tiempos de pandemia, Bitso ha mantenido abiertos en los hospitales los centros para la primera infancia para que los trabajadores esenciales puedan desarrollar sus funciones. Y debido a la escalada bélica, la realidad nos convoca además a enfrentar las importantes secuelas psicológicas y asimismo la reconstrucción por importantes daños materiales de numerosas instalaciones educativas, refugios y centros de atención. En este escenario, y como siempre, Bitso continúa trabajando para la consolidación de la sociedad israelí, que proviene de diferentes sitios y diferentes idiosincrasias. Bitso continúa haciendo lo que importa. Muchas gracias a todos y los escuchamos. Gracias, Chela. Presidente de la DAIA, Jorge Norovitz, escuchamos tus palabras de bienvenida. Hola a todos. Por supuesto, adhiero a los agradecimientos de Chela y también agradezco a Bitso OSFA por hacer siempre actividades en conjunto con la DAIA, una de las organizaciones más importantes que tiene nuestra entidad. Y la verdad que por razones escenográficas, que puede ser la política, lo que va a surgir hoy de un DNU o de una ley pandemia, volvemos a estar casi en el mismo lugar que estuvimos hace 1 año y 2 meses. Y por eso esta actividad me parece tan determinante y central. Y además por razones personales, porque hoy falleció mi rabino, Baruch Plavnik. Acabo de llegar de Tablada. Y nada, era un tipo que hacía de su vida Tikkun Olam, preparaba el mundo permanentemente. Así que me parece que esta actividad, además de parecerme intelectualmente interesante, personalmente me conmueve. Que estemos todos preocupados, que estos 3 profesionales que ya nos asistieron y nos dieron algunas señales hace 1 año, puedan volver a darlas ahora y que realmente nos cuidemos. La verdad que
es muy difícil lo que está pasando. Cada vez nos pasan cosas más cercanas. En este Zoom hay gente muy amiga que pasó por situaciones extremas, pero realmente extremas, en lo personal y en lo familiar. Así que démosle a esta tragedia la entidad que corresponde. Y si tenemos que hacer uno de estos por mes, lo haremos para cuidarnos entre todos. Muchas gracias a todos. Gracias, Jorge, por tus palabras también. Adherimos al sentimiento por la pérdida del rabino. No quiero olvidarme, con respeto a todos los demás, de saludar a una gran amiga de Daya, la diputada Carolina Estebarena, que está presente en este Zoom, que siempre también apoya la actividad de Daya y particularmente aquí con su presencia. Les voy a contar rápidamente, vamos a exponer cada uno de los panelistas, el doctor Servino, el doctor Abadi y quien les habla, unos 15 minutos aproximadamente, cada uno desde su vivencia, de su experiencia, qué es lo que está pasando hoy aquí en la Argentina, 1 año y 2 meses después de que comenzó la pandemia en la Argentina, no, que ya venía de otros lugares. ¿Cómo estamos? ¿Qué sentimos? ¿Qué nos pasa? Y vamos a contar nuestras experiencias diarias en nuestro trabajo que mantenemos permanentemente. Así que las preguntas las pueden ir pasando a Víctor Garelic y después las vamos a enunciar para poder responderlas. Así que con mucho placer le doy la palabra al doctor Luis Servino para que nos cuente desde su experiencia y su conocimiento cómo ve, qué opina de esta situación. Adelante, Luis. Gracias, David. En primer lugar, bueno, agradecer a las autoridades de Daya y de OSPA Bicho porque habernos convocado una vez más, y es para mí un placer estar compartiéndolo con José Abadi y contigo, David, tratando este tema. En las charlas previas que tuvimos, David, vos me comentabas, bueno, ¿cómo podemos hacer para transmitir por ahí un poco de optimismo, ¿no es cierto? Y yo pensaba, bueno, realmente es casi una misión imposible ante el panorama que tenemos, pero en un punto digo, no, está bien, creo que siempre uno puede tener un poco de optimismo, aún ante las situaciones más adversas, como decimos comúnmente, podemos ver la mitad del vaso lleno. Y esa visión optimista en primera instancia la tenemos todos los que estamos acá, porque después de 14 meses, si estamos acá es porque tuvimos la enfermedad y la pudimos sacar adelante. Si nos vacunamos por la edad, bueno, estamos con un nivel alto de protección, o somos médicos y nos hemos vacunado, o personal de salud, con lo cual eso es una visión optimista, que a 14 meses de haber empezado esta pandemia a nivel mundial, hoy podamos estar acá. Forma parte del optimismo. Y también pensaba que para pesimismo ya tenemos a los medios. Y no quiero decir que los medios, ni quiero que ustedes interpreten que los medios son responsables de lo que nos está pasando, pero la realidad es que muchos medios que se han metido de lleno en el tema de la grieta y metieron a la pandemia en la grieta, no contribuyen muchas veces con su función de informar, ¿no es cierto? Ustedes fíjense que desde tener panelistas estrella que tenemos siempre en cualquier canal, vamos a ver generalmente las mismas caras y el mismo enfoque que tienen de las cosas, utilizando siempre adjetivos vinculados con la guerra, vinculados con catástrofes naturales, con que se viene el huracán, estamos en el ojo del huracán, el tsunami ya está llegando, lo cual en realidad nos ha transmitido, o ha transmitido a la gran población que por ahí no tiene la posibilidad de analizar datos o no está acostumbrado profesionalmente a analizar datos estadísticos de lo que nos pasa a nosotros y lo que nos pasa al resto del mundo, le transmite un nivel de ansiedad muy grande. Y si en términos de daño colateral hay algo que nos ha dejado estos primeros 14 meses, y que creo que José lo va a poder desarrollar mucho mejor, es todo el daño desde el punto de vista psicopatológico, desde el punto de vista de ansiedad, angustia y estrés que nos ha traído esta pandemia. Por un lado, por el que sufrió la enfermedad por tenerla y que tuvo un familiar cercano. Yo creo que el año pasado, cuando muchos de los que estábamos acá, estábamos presentes, por ahí tenía algún conocido que lo tiene. Hoy estoy seguro que todos los que estamos acá tenemos un conocido que ha tenido, un familiar que ha tenido, o algún fallecido cercano por COVID, con lo cual el nivel de angustia y ansiedad
que nos genera todo esto es muy grande, y si a eso le sumamos todo este cúmulo de información que muchas veces no se puede manejar, el tema es muchísimo más grande, ¿no es cierto? Yo creo que para tratar de entender un poco más dónde estamos ubicados en el mundo, me pareció importante traer unas imágenes que ahora le voy a pedir a Marcela que pase la primera imagen, para ver cómo estamos nosotros como país desde el punto de vista totalmente objetivo y sin caer en ningún lado de la brecha, qué es lo que nos está pasando. Ustedes fíjense, esta imagen que habla de porcentajes de COVID-19 sobre población total, y nos comparamos nosotros, Argentina, con lo que pasó en el resto de los países de Europa, que no son cercanos a nosotros por el hecho de inmigración, ¿no es cierto? Fíjense, el nivel, esto que técnicamente los sanitaristas llamamos prevalencia, la Argentina, que está ahí en verde, está en el 7%. Y estamos más o menos como está Italia, como está el Reino Unido, como está España un poquitito más, Francia un poco más, y algunos están un poco más bajos, como puede ser Alemania y Noruega, ¿sí? Estamos comparándonos acá con países que tienen un PBI 4 veces superior al nuestro, con sistemas de salud total y absolutamente superiores al nuestro, ¿sí? Acá no quiero que se vayan con la imagen de que mal de muchos consuelo de tontos, sino simplemente que lo que nos está pasando a nosotros ya le pasó a otros países, y con medidas a veces distintas, iguales, mayores o menores, pero que estamos dentro de lo que le pasa a otros países. La siguiente, por favor. Acá, cuando analizamos a ver cuánta gente se muere por millón de habitantes, de vuelta, la Argentina está en verde. Estas cifras son de alrededor del 10 de mayo, hace algunos días, por eso esto cambia diariamente, ¿no es cierto? Pero ustedes fíjense que la Argentina está con 1.468 muertos, o sea, alrededor de 1.500 muertos por millón, ¿sí? Estamos por debajo de Francia, por debajo de España, por debajo del Reino Unido, ni que hablar de Italia, que está con 2.000, más de 2.000 muertos por millón de habitantes, ¿sí? La siguiente. Cuando hablamos de la letalidad significa la agresividad que tiene la enfermedad. Ustedes fíjense, estamos en el 3% de letalidad, es decir, la cantidad de enfermos que termina falleciendo, ¿sí? Es del 3%, igual que en Italia, igual que el Reino Unido, igual que en España, igual que Alemania. Bueno, Francia está un poco más bajo, Suecia y Noruega están mucho más bajos, ¿no es cierto? Pero son países con distintas culturas y con otro tipo de organizaciones que por ahí no son comparables a la Argentina, por eso acá les puse, ¿sí?, países europeos que sí, realmente por una cuestión de afinidad, son comparables a nosotros, ¿no es cierto? Con lo tanto, cuando David decía de optimismo, bueno, les repito, esto es lo que nos está pasando a nosotros, que es similar a lo que pasa en otras partes del mundo. Vamos a la siguiente, por favor. Ahora, digo, bueno, también comparémonos con el resto de América, ¿sí? Bueno, fíjense, acá también cuando hablamos de la letalidad, la Argentina, obviamente, como decíamos, comparando con Europa, estamos en el 3%, Chile también se nos pone como ejemplo todos los días, bueno, Chile también está con el 3%, Brasil con el 3%, está mejor Uruguay, es verdad, Estados Unidos, creo que por razones distintas, Uruguay es un país más organizado que nosotros, no lo podemos eso soslayar, también es real que es un país chico, con poca población, y que pudo realmente generar situaciones para tener una letalidad más baja. Pero también países como Perú están con un 4% de letalidad, y bueno, ni hablar México, que está en una situación catastrófica. La siguiente, por favor. Cuando hablamos de muertes por millón de habitantes, de vuelta ahora con países de América, también nosotros, como decíamos antes, tenemos alrededor de 1.468, pónganle 1.500 más o menos en estos días. También México está por encima nuestro, Estados Unidos está por encima nuestro, y bueno, Chile está un poco más bajo, y Uruguay, por las cifras que les decía antes, y las características, también un poco más bajo, cercanos a Canadá, ¿sí? La siguiente, por favor. Prevalencia de la población de COVID de vuelta. Estas las imágenes que les mostraba antes para los países europeos. Nos comparamos con respecto a la cantidad de infectados que tenemos. Argentina está en el 7%. De vuelta.
Chile, que se nos pone a veces como ejemplo, está con el 7, Brasil, que vemos las imágenes de Manaus, pero está con el 7 también. Estas son las imágenes reales estadísticas, que no las dibujé para esta presentación, son simplemente alrededor del 10 de mayo la foto que había. Les repito que esto va cambiando todos los días, pero esa es la situación epidemiológica que teníamos para la segunda semana de mayo aproximadamente, ¿no es cierto? Ustedes fíjense que Estados Unidos sigue a la cabeza con un 10% de prevalencia, y abajo de todo Canadá, que también es un país con características epidemiológicas particulares, que está con el 4%. ¿Sí? La próxima. Ahora, bueno, no es todo color de rosa, por eso, como trato de hacer una presentación objetiva, las primeras imágenes que nos comparamos con Europa y nos comparamos con los países de América para decir, bueno, lo que nos está pasando desde el punto de vista epidemiológico con respecto al carácter de la enfermedad, con respecto a la letalidad y a la cantidad de muertos por millón, nos está pasando una cosa similar a estos países. Pero cuando vamos a un punto clave, como es la población vacunada que tenemos, y ahí nos cae un poquitito el telón, ¿no es cierto? Ustedes fíjense que Argentina, con respecto a población vacunada, aunque sea con una dosis, no hablo de tratamiento completo, que el dato es mucho menor, estamos en el 18%. El resto de los países que teníamos cifras similares, fíjense, países de Europa, Francia, Italia, Suecia, España, etcétera, están con el 30, el 32, el 34%, y ni que hablar, bueno, países que están obviamente con un nivel altísimo de vacunación, como puede ser el Reino Unido, o como vecinos, el caso de Chile o el caso de Uruguay. Y para hacer una crítica sobre el tema, bueno, acá es cuando nosotros tuvimos la posibilidad que perdimos, porque nosotros, como decía el otro día en una entrevista, nosotros tuvimos el diario del lunes. El diario del lunes fue lo que le estaba pasando justamente a Europa, y no supimos aprovechar eso en el momento de tomar dos grandes decisiones, que fue negociar la compra de vacunas, viendo lo que le estaba pasando a Europa. Perdimos el tren realmente ahí, por eso estamos en esta situación. El segundo tema también, ya muchas veces señalado, fue el nivel de testeo nuestro fue muy bajo, con la posibilidad de poder identificar, aislar pacientes y aislar contactos. Y el tercer tema, a través del cual de alguna manera hoy estamos condicionados a tomar las medidas que hay que tomar, tiene que ver con la utilización totalmente exagerada de una medida que fue la interminable cuarentena que tuvimos en el primer periodo. ¿Sí? El año pasado, cuando hicimos este primer encuentro, que fue para alrededor de la tercera semana de junio, la Argentina tenía no el 7% de la población infectada como teníamos hoy. La Argentina tenía el 0,5% de la población. Estábamos viendo las imágenes de Europa y algunas de Estados Unidos que se estaban incendiando, y nosotros decíamos, bueno, nosotros nos va bien, ¿no? Como el que se cae del piso 20, cuando va por el 15 le pregunta cómo está, y dice, por ahora ando bien. Bueno, eso es el tiempo que la Argentina perdió, y que hoy, ¿no es cierto?, nos hace estar en una situación complicada. ¿Sí? Básicamente esas son las situaciones desde el punto de vista epidemiológico que perdimos. ¿Sí? Perdimos una posibilidad espectacular. Durante ese momento, el año pasado, cuando dábamos esta charla y veíamos las cifras de los países de Europa, la letalidad, que hoy es comparable, no es igual. La Argentina tenía una letalidad que no superaba el 1,5, el 2%, y ya esos países tenían el 18% algunos, como Bélgica, por ejemplo, un país gran desarrollado, con un gran nivel de PBI, ¿sí? Per cápita. Sin embargo, nosotros pensábamos que éramos los campeones del mundo porque teníamos una letalidad bajísima comparada con ellos. Pasaron ya casi un año de esa charla, vamos a la segunda charla y vemos como todos estos países fueron llegando al equilibrio, todo en la naturaleza tiende al equilibrio, y en la parte sanitaria lo mismo. Estos países fueron alcanzando la letalidad que hoy tenemos, ¿sí? En la Argentina creció y hoy estamos en ese estándar, ¿sí? Está bien, ya está. Con lo cual, la realidad es que, como les decía, hemos perdido un tiempo precioso
y hoy las medidas que están estudiándose y que probablemente las escuchemos en las próximas horas, que tiene que ver con el alto nivel de contagiosidad que las nuevas cepas, como hablamos antes con David, hoy están circulando, hace que sea muy difícil volver a medidas como las que prolongamos por tiempo indefinido durante la primera etapa. Varios grupos de trabajo hemos tratado en su momento, durante la primera ola, de expresarle a las autoridades que no tenía sentido continuar con ese cierre en forma indeterminada, porque preveíamos que esto iba a poder pasar. Ustedes saben que tanto en la práctica médica habitual como en la práctica sanitaria, lo importante, más allá de hacer un diagnóstico real, es el pronóstico. El médico es médico no porque pueda diagnosticar una enfermedad, porque mi abuela también a veces diagnosticaba muchas enfermedades y no era médica. Me decía, bueno, tenés gripe, y tenía razón, tenía gripe, y hasta le pegaba a veces con el tratamiento, pero lo que no podía hacer mi abuela era pronósticos. El médico es médico en la medida que puede hacer pronóstico de enfermedad, y nosotros los sanitaristas en la medida que podamos hacer pronóstico. Esto lo sabíamos, se habló con las autoridades de cortar o hacer realmente cierres lógicos, de sacar a la calle a la población económicamente activa, porque ya en ese momento sabíamos que la morbimortalidad, es la posibilidad de complicarse o de fallecer, era bajísima, y no generar el deterioro del aparato productivo que generó la Argentina, con una caída del PBI realmente pavorosa comparado con otros países. Entonces, esa situación que al principio le resultó positiva para la epidemia, positiva políticamente para algunos sectores que aumentaban los puntos y pensaron que con eso lo iban a eternizar, hoy se volvió en contra, y se volvió en contra porque hoy que tenemos más de 40.000 casos, realmente resulta muy difícil volver a fase 1. La gente está indudablemente agotada, está cansada, y nos resulta muy complejo creer que nos van a decir que esto va a durar lo que va a durar. Entonces, en resumen, yo creo que, disculpame David, mucho más optimista de lo que me pediste no puedo ser. Creo que es importante y nos va a ayudar a ser realistas, decir, bueno, estamos como estamos, pero algunas cosas las podemos mejorar, y las podemos mejorar siempre y cuando el gobierno nos ayude a conseguir las vacunas que hay que conseguir en ese tren que hemos perdido, y que nosotros como población sigamos cumpliendo las normas que ya no hace falta nombrarlas, todos las conocemos. Lo que pasa, por el agotamiento típico del paso del tiempo, se fueron relajando, sobre todo en la gente más joven, que cuando hablábamos el año pasado decían, bueno, son vulnerables. Hoy en las terapias intensivas tenemos internada gente joven, y complicándose, gente joven menor de 50 años, con algunos factores de riesgo y algunos sin factores de riesgo, pero realmente complicados desde el punto de vista sanitario. Aquel que no tiene un familiar cercano o un conocido que esté grave, a veces no toma conciencia. Nos pasa en todos los ámbitos que uno se desarrolla, lo que entre paréntesis dice, no, yo no creo, esto no pasa nada, porque no lo vivió o no tiene cercano algún familiar, o en el caso mío como director, además de una obra social, que puedo optar 5 o 6 horas en conseguir una cama en cualquiera de los sanatorios de Buenos Aires. Con lo cual, las últimas palabras que les quiero decir es que tenemos que tratar en lo posible, más allá de que estemos vacunados o hayamos tenido la enfermedad, la circulación de las nuevas variantes del virus hasta que nos podamos volver a contagiar. Las vacunas que hay circulando hasta ahora protegen contra ese eventual nuevo contagio, haciendo que sea una enfermedad mucho más leve, pero realmente tenemos que cuidarnos y tratar de hacer docencia en la medida que tomemos conciencia con todos los que nos rodean, sobre todo los más jóvenes, para que sigan cuidando y se reduzca la circulación de la enfermedad. Así que bueno, este es el mensaje, y después quedo para las preguntas que quieran hacer. Muchas gracias. Excelente, Luis, la exposición. Me parece que nos hemos puesto todos, y me incluyo, un poco más en contexto para entender con los números que nos trajiste cuál es la situación real. Después veremos las preguntas, pero los números son categóricos, y
realmente creo que la coincidencia en el ambiente médico es tal cual lo planteaste, Luis. Muchísimas gracias y vamos a ver después las preguntas. Bueno, prepárense porque ahora llega la hora de a ver cómo manejamos las ansiedades, las angustias, los problemas, y no solamente de la población civil. El equipo de salud también pasa por estas cuestiones. El equipo de salud también está muy comprometido. El año pasado me entrevistaron, yo estaba en la salida de la guardia y me entrevistaron de un canal de televisión y me preguntaron qué pasaba cuando la gente nos aplaudía, qué pasaba que la gente a las 9 de la noche se ponía a aplaudir, vivan los médicos. Y respondí, y me parece que respondí en nombre de todo el equipo de salud. Nosotros no nos hace falta que nos aplaudan. Nosotros hacemos nuestro trabajo como lo hace cualquiera, queremos hacerlo lo mejor posible, y en esta ocasión necesitamos muchísimo que la gente y que la población en general colabore. Más allá de eso, de aquí a esta parte, imagino yo que en la cabeza de todos nosotros pasaron y van a pasar muchísimas cosas. Así que, ¿quién mejor que nuestro amigo y excelente médico psiquiatra y psicólogo José Abadi? Ahora a ver si nos puede ayudar un poquito a desentrañar este intríngulis. José, tenés la palabra. Estás muteado, José. José, el micrófono. Micrófono. Ahora sí, ahora te puse. Ahora sí, José. Ahora con los anteojos es una persona. Les confieso algo a los técnicos y médicos e ingenieros y todos que concurren a esta charla, me honran con su presencia, que aprendí a tocar el timbre la semana pasada, motivo por el cual cuando me dicen el audio, como ven hablo del celular, no sé manejar la computadora, menos mal que existen las secretarias. Le agradezco a Luis sus palabras, a vos las tuyas. Voy a aprovechar algunas cosas que dijo seguramente Luis para que sea motivo de nuestro diálogo. Indudablemente, ¿no? 1 año y 2 meses, por ahí un poco más, todavía casi 1 año y medio, la pandemia, esa pandemia que desafió nuestra omnipotencia y nuestra invulnerabilidad, naturalmente imaginarias, nunca las tuvimos, pero había una sociedad occidental que creía que el sujeto de la razón había alcanzado casi el lugar de la divinidad, ¿no? Ya había que correr a Zeus y a algunos otros del Olimpo para sentarnos nosotros allí. Ahora resulta que un virus invisible, apenas perceptible, puso en jaque nada menos que nuestra salud, nada menos que nuestra vida, nada menos que la vida de nuestros seres amados, nada menos que la estabilidad en la cual necesitamos vivir y que requiere de un cierto nivel de previsibilidad y de herramientas suficientes para poder enfrentar la adversidad. La pandemia produjo, ustedes ya lo saben, no voy a cansarlos con esto, tenemos solo 15 minutos, pero al principio se la minimizó o se intentó decir que era algo que ocurría en otro lado y no en el nuestro, que ocurría cuando la temperatura era de ciertos grados y no mucho más o mucho menos. Luego, bueno, inédito, sorpresa, realidad, ¿verdad? El COVID-19, coronavirus, la pandemia, esto genera naturalmente ansiedad. Sorpresa, ansiedad, la búsqueda de respuestas, preguntas que empiezan a tomar un calibre cada vez más tenso. La ansiedad aumenta en función de las incógnitas que no tienen respuesta, se convierte en angustia. Como sabemos, la angustia, a diferencia de la ansiedad, no solamente remite al campo de lo psicológico, sino que es un lenguaje que habla con el cuerpo y aparecen los ataques de pánico, aparece todo el sistema neurovegetativo hablando a través de taquicardia, palpitaciones, agitación respiratoria, trastornos gastrointestinales, mareos, vómitos, en fin. La angustia tiene una imaginación que Leonardo da Vinci es prácticamente nulo al lado de, así que cualquier cosa puede aparecer como expresión corporal, sensación, vivencia sintomática de ese ataque panicoso, que no es en otra cosa más que un ataque de angustia, y nada menos que un ataque de angustia. Por lo tanto, tuvimos la ansiedad, la angustia, naturalmente, lo prolongado, esos 15 días que se van prolongando, voy sintetizando, ¿no? Pero nos hace entrar en un cierto escepticismo frente a cuándo esto va a terminar, frente a
a la posibilidad de que haya sido algo transitorio y hayamos ya encontrado la solución, y eso genera un pesimismo. El pesimismo es un tobogán para que, a diferencia de este optimismo que nos proponéis que intentemos rescatar, el pesimismo es un tobogán que nos lleva a la depresión. Una depresión que tiene que ver con pérdidas, básicamente, pérdidas de seres queridos, pérdidas que tienen que ver con conocidos nuestros, pérdidas de ideales, de proyectos, de posibilidad de planificar, duelos que fuimos haciendo, duelos que estamos haciendo en el durante y duelos que tendremos que hacer. Sepámoslo cuando esto termina en el intento elaborativo de esta especie de encrucijada dramática que es la que estamos atravesando. Sabemos más que antes, no es poco, es muchísimo. El manejo clínico que se puede hacer es mucho más diestro. Nuestros maravillosos médicos están dedicando horas de su pensamiento, conocimiento, práctica, vida, a buscar mejores formas para poder aliviar y para poder curar. Ahora hay vacunas, no es poco. Es mucho, es muchísimo, y después hablaremos un poquito de eso también. Pero bueno, todo este cuadro de ansiedad, angustia, depresión, cuadros panicosos, genera a lo largo del tiempo un trípode que yo llamé el trípode de la pandemia, que para mí es importante, que lo veo en las muchas consultas que me hacen, amén de lo que pueda ser la sintomatología o la presentación de lo que uno ve cotidianamente en su consultorio con los pacientes que uno tiene. Y es el hartazgo psicológico, el agobio físico y la falta de esperanza. ¿Qué quiere decir esto? Y esto conforma un combo en el cual ingresan estos otros aspectos que les mencionaba antes, como la ansiedad, la angustia, la depresión. El hartazgo psicológico tiene que ver con un sentimiento de un cansancio, de un desgaste, un desinterés, hay una vivencia de chatura, y es algo que de repente la persona no encuentra exactamente la causa, no sé qué me pasa, me levanto sin ganas, estoy como sin iniciativa, no tengo fuerza, estoy sin respuesta, estoy harto, aparece de repente la palabra, ¿no? Es el hartazgo psicológico frente a la tensión permanente de una amenaza que pone en tela de juicio la vida de la gente querida y la de uno en términos de la potencialidad de la muerte. El otro es el agobio físico, que es un cansancio físico que no remite a que hemos hecho un deporte y entonces estamos cansados como después de haber jugado el partido del deporte que ustedes elijan, sino que es un cansancio distinto, es el cansancio de lo inflamatorio, ¿no es así? Es el cansancio doloroso que no tiene una vivencia de satisfecho con lo hecho, ¿no? Es decir, es el cansancio que aplasta, es el cansancio que comprime. Y entonces hay muchas sensaciones a veces de estoy enfermo, no estoy enfermo, estoy débil, no estoy débil. Con esa especie de hartazgo psíquico se potencian, se convierte en una sinergia que una espiral se va potenciando. Y después un punto que considero fundamental desde lo psicológico, y es que el escepticismo y la ausencia de una fecha fija en la que esto termina, por eso una de las claves que genera ansiedad de esta patología es la previsibilidad que ha sido atravesada. Ante esta sensación de falta, pero llegar a el inconsciente no. Para el inconsciente esto se ha convertido en infinito, esto no termina nunca. Y si esto no termina nunca, lo que impide es planificar, impide proyectar, nos saca la patentización de un proyecto, nos saca la noción de porvenir, de mañana, de futuro. ¿Y esto qué le quita? Le quita sentido a la vida y esto genera depresión. Una depresión que está ligada a no hay mañana. Esto se lo ve a veces casi diría, casi consciente en algunas situaciones y otras está latente, pero somos capaces de descubrirla y de iluminarla. Muy importante este trípode: hartazgo psicológico, agobio físico,
ausencia de porvenir, mañana o proyecto. Y con esto estamos lidiando. El tiempo transcurre, muchas cosas se han logrado, pero como todavía muchas no, sigue presente no la incertidumbre. La gente habla mucho acá de incertidumbre, de imponderable. Acá no es la vivencia de incertidumbre imponderable. Acá es amenaza, amenaza de muerte, no riesgo, que es inherente a lo humano. Es peligro, que es la amenaza por convertirse en esa realidad que termine conmigo. Por eso aparecen muchas veces entre las racionalizaciones que intentan explicar lo que pasa, desde fantasías apocalípticas hasta fantasías de catástrofe, etc. Bueno, en todo este panorama donde hemos lidiado también con personas cercanas a nosotros, cercanas a cercanos, a nosotros como médicos, bueno, ni que hablar las consultas que hemos tenido y la gente que se nos ha acercado en función de esto. Y aquí vamos a tratar de como corrernos un poco y tratar de poner la luz sobre qué sería una versión que tendería a algo reparador, a algo optimista. Yo creo que una clave frente a esta situación es, y para tener un optimismo, como decía Luis, pero un optimismo lúcido, porque acá el peligro es caer en un optimismo ingenuo que es igual a creer perdón, se fue la imagen, ¿no? No sé si se me escucha. A ver cómo puedo hacer para tener la imagen ahora. Bueno. Los anteojos, Luis. José. ¿Pero me escuchan? Sí, sí. Bueno, sigo. ¿Por qué se habrá ido la imagen? Hubo una llamada y apareció la imagen, pero bueno, lo voy diciendo que sea, si se escucha, sigo igual. Sí, sí, se te escucha perfecto, José. Bueno, decía que el optimismo lúcido, que tiene que ver con dos afirmaciones que yo vengo haciendo, y lo hice en los medios y que tuvieron bastante repercusión. Una de ellas es sí al miedo útil, no al pánico inútil. ¿Qué quiere decir esto? Tengamos miedo. Se le suele decir a la gente, no hay motivo para asustarse, esto no hay que tener miedo, hay que salir igual, hay que vivir esto con coraje. Bueno, están totalmente equivocados. El miedo útil es patrimonio de los valientes. El miedo útil es el que nos permite enfrentar la situación que tenemos que resolver y elegir las herramientas apropiadas para poder enfrentar ese estado. El miedo útil es aquel que nos permite diferenciar la realidad de lo imaginario. Así que sí, aliados, sean valientes. Los que no tienen miedo útil no son valientes, son intrépidos o temerarios, irresponsables. Quiere decir que el miedo útil nos hace sentir mucho más fuerte y nos va a permitir pedir ayuda, nos va a permitir, que es muy importante pedir ayuda en esto, buscar el diálogo, ofrecer nuestra asistencia. Entonces, primer punto es miedo, sí al miedo útil, no al pánico inútil. Y la segunda, que está muy relacionada a lo que decía Luis, muchas veces como de la cantidad de información que se da en los medios, es no quedar aturdidos por una sobreinformación. La sobreinformación no sirve para nada. Lo obvio, si se insiste más de lo debido, se convierte en inútil. Entonces, que tengamos auditorías contables de la cantidad de muertos por minuto en cada centímetro del planeta no sirve. Ya este estado de pandemia ha presentificado la vivencia de muerte, la ha concretizado de un modo que no había sucedido antes. La muerte, Spinoza decía que hasta los 45 años sabemos que la muerte existe, pero no creemos en ella. Después de los 45 ya empezamos a creer en ella. Bueno, acá diríamos que después de la pandemia sabemos que la muerte existe. Si a eso le sumamos que 24 horas por día en todos los medios de difusión me están contando cuántos muertos hay en cada hora, en cada lugar del planeta, no me sirve, sino que me aturde. Y eso que me aturde me impide dejar ventanas para poder hacer algo distinto, para poder usar en la misma crisis la capacidad que tenemos de reinventar algunas cosas, de crear algunas cosas. Entonces, no tenemos que ser aturdidos, tenemos que ser informados adecuadamente, calidad y cantidad adecuada.
yo usé una frase que tuvo también bastante resonancia y me pareció que era útil, una especie de metáfora gastronómica: ni desnutrición ni empacho, porque ninguna de las dos cosas sirve, ninguna de las dos cosas nos viene bien. Y, y esto nos coloca y nos hace sentir realísticamente más fuerte, no mágicamente más fuerte. Por eso yo creo que nos hace como dueños de ese optimismo lúcido que les decía a ustedes. Porque una de las claves que tiene toda situación crítica es el aprendizaje. Si logramos aprender en esta situación, si logramos a través de los caminos adecuados ser realistas, ser humildes, tener miedo de lo que corresponde, por lo tanto tener responsabilidad y saber que existo porque existís vos, que somos seres sociales y que cuando te cuido me reaseguro y que cuando me cuidás te reaseguras y que cuando formamos una comunidad consistente porque todos formamos parte de un proyecto común, entonces la adversidad se hace mucho más enfrentable y podemos, como tantas veces en la humanidad, derrotar a lo que son las amenazas que eventualmente hemos sufrido. Y no quiero poner la metáfora de guerra, porque esta no es una guerra. Acá no hay hombres matando hombres. Creo que esta humildad realista nos permite cumplir de un modo, y esta capacidad de cuidar al otro, que tiene que ver con el registro del semejante, lo que permite una comunidad. Yo creo que eso nos hace mucho más fuertes y, sin duda alguna, la confianza, que es parte de la clave, empieza a transitar entre nosotros. Porque la confianza, es una de las aptitudes que tiene que tener quien lidera. Y el que lidera a través de la confianza tiene una palabra eficaz. Y entonces las sugerencias y después las decisiones a cumplirse tienen una fuerza muchísimo mayor y se imponen como tienen que imponerse. Y me refiero a los protocolos, las restricciones, o el famoso distancia social, barbijo, higiene, no ir a lugares donde hay más gente de la que corresponde, en fin, todas las cosas que no voy a cansarlos, ya ustedes las conocen. Eso tiene mucho que ver con esta situación psicosocial que les acabo de comentar. El aprendizaje en este sentido es clave. Y para nuestro país es un muy, muy importante momento esto, a lo mejor, para empezar, más allá de que esta pandemia, mal que nos pese, ha descubierto la crueldad de la miseria que existe en tantos lugares de nuestro país, también a lo mejor nos puede abrir los ojos para convertirnos en protagonistas de un tiempo de reparación y de crecimiento, ¿no? Yo creo que han sucedido cosas que fueron lamentables, que hablar de los vacunatorios VIP, que hablar de las informaciones cruzadas, que hablar de la irresponsabilidad de peleas permanentes en espacios políticos que olvidan que la única responsabilidad verdadera que tienen hoy los políticos en la situación que tenemos es cuidar a la ciudadanía y cuidarse, que también cuidarse ellos, porque son parte de la ciudadanía de esta pandemia que estamos atravesando. Esto es un aprendizaje que tenemos que hacer. Esto es lo que nos va a permitir crecer como comunidad, madurar, y no cabe la menor duda que cuando uno es más maduro, en lugar de ver solamente lo que desea, ve lo que las cosas y la realidad muestran, y ahí la verdad, como siempre, se acerca a una solución mucho más feliz. ¿Cambiará mucho el mundo después de esta pandemia? ¿Cuánto cambiará? ¿No cambiará? Sepamos que cambios evidentemente va a haber. ¿De qué tipo? ¿De qué dimensión? ¿De qué naturaleza? ¿Con qué calidad? Eso depende, ¿saben de quién? De nosotros. De cuánto los seres humanos hagamos de los acontecimientos experiencia. De cuánto nuestras células se impregnen de un conocimiento que nos permita innovar y crear para un mundo mejor. Bueno, muchas gracias. Excelente, José. Ya que estamos, fíjate el botón de video, a ver si lo podés. A ver, ahora voy a mirar. Porque se me puso como si fuera el llamado de gente. Llamó una persona y me lo... Y te llamó algún psiquiatra enemigo tuyo, seguramente. A ver, un poquitito me voy a mirar. Antes, José, mientras dilucidas el problema de tu video, seguimos.
Sí, por favor. Excelente, excelente las reflexiones del doctor José Abadi, psiquiatra y psicoanalista. Me toca a mí ahora hablar un poquito más de la realidad de lo que está pasando día a día. Ya el doctor Servino nos puso en contexto con los números y con las estadísticas. El doctor Abadi nos ayudó un poquito a entender qué pasa en nuestras cabezas. Y yo les quiero contar qué está pasando con todo esto en la realidad de todos los días respecto a los pacientes, a la gente, a la conducta y a la respuesta del equipo de salud. En primer lugar, soy médico de hospital público, conozco el hospital público hace muchísimos años. El hospital público en la ciudad de Buenos Aires funciona y responde en este contexto. No sé mucho del sector privado. ¿Qué cambió en este año y 2 meses? Primero cambió que nos golpeamos con la realidad que todos imaginamos, o nos contaron, o nos hicieron creer que esto era una gripe que iba a pasar y que el virus estaba muy lejos, que no iba a llegar. El virus llegó, no es una gripe cualquiera, es una enfermedad severa, grave, pero ¿qué cambió en nosotros y en general? Hoy aprendimos muchísimo. Hablo en general de lo que pensamos, ¿no? Nos cuidamos, usamos mucho más la higiene personal, evitamos lugares cerrados, abrimos las ventanas para que el aire circule, que no son cosas menores. El alcohol mata al virus. El virus no es una partícula viva porque no es una bacteria, no es un parásito. El virus es una sucesión de cadenas de proteínas. Por eso no hay antibióticos para los virus y por eso de paso les digo, cuando tenemos gripe no hay que tomar antibióticos porque el antibiótico no mata al virus. Lo que el virus lo mata en esta ocasión es la higiene, el alcohol, el agua y jabón. Con mantener una buena higiene personal, con tener las manos perfectamente bien limpias, eso es suficiente para matar al virus porque el alcohol y el jabón disuelven la protección del virus y destruyen la cadena de las proteínas. Entonces, esto es una recomendación constante y permanente. Un pequeño consejo, no se puede abusar del alcohol porque produce dermatitis, o sea, salimos de un problema y entramos en otro. Otro tema importante, las vacunas. A veces nos preguntan, doctor, ¿cuándo termina la pandemia? Y la respuesta, si bien no es fácil, hay que dar alguna respuesta. En principio es cuando estemos todos vacunados. Estadísticas internacionales hablan de que cuando haya 70% de la población mundial vacunada, la pandemia puede llegar a desaparecer. Y si somos 7.000 millones de habitantes, tendría que haber 5.000 millones de personas vacunadas, y viendo estos números nos agarra más angustia. Sin embargo, hay países que ya han logrado pasar a o volver a una cierta normalidad. Las vacunas sirven, por supuesto que sirven. La vacuna no nos va a proteger del contagio con el virus. La vacuna nos va a proteger de que esa enfermedad tenga manifestaciones clínicas graves, gravísimas, o que puedan desembocar en el fallecimiento del paciente. Si yo estoy vacunado y me contagio y no lo sé, yo transmito el virus, aunque no tenga los síntomas. Esto quiere decir que la vacuna me protege de la enfermedad, no del contagio. Hay gente que dice, yo estoy vacunado, ya está, terminé. No. El vacunado, bien para él, tiene que seguirse cuidando para evitar el contagio a los demás. ¿Qué pasa en los lugares cerrados? El virus va por el aire. Nosotros cuando hablamos, estornudamos, tosemos, gritamos en voz muy alta, tenemos un efecto sifón. En ese efecto sifón, las partículas de saliva tienen adentro el virus, y eso es lo que nosotros dispersamos en el ambiente. Ahora, si yo estoy a 2 metros de una persona, entonces el virus no tiene alas, no va a volar, el virus va a caer por su peso y va a desintegrarse. Entonces, hasta aquí tenemos 2 cosas importantes: la higiene de las manos con agua, con jabón o con alcohol, y el segundo es la distancia. No es un capricho la distancia. ¿A qué llamamos contacto estrecho? Cuando estamos en el hospital, en la unidad de fiebre, para testear a los pacientes, preguntamos esto: ¿usted tuvo un contacto estrecho? Y la gente mira. Bueno, el contacto estrecho es cuando yo estoy cerca de una persona probablemente contagiada,
a corta distancia durante un tiempo, 15, 20 o 30 minutos. Por ejemplo, tomando un café con cualquier persona o compartiendo una comida. Estoy muy cerca durante tiempo. Si yo estoy contagiado, lo voy a contagiar. Entonces, la distancia y la higiene. ¿Qué pasa con el tapabocas? Claramente el tapabocas fue un excelente negocio para mucha gente, pero el tapabocas, como elemento de trapo que me voy a poner, no va a servir. Tenemos que usar los barbijos que están especialmente diseñados. Hay dos clases de barbijos, hay tres clases, perdón, el que promueve el CONICET, el barbijo quirúrgico, el celeste que se ve por la calle, y el barbijo N95. ¿Por qué N95? Porque es un barbijo que filtra el 95% de las partículas del aire. Entonces, nosotros tenemos un tapabocas o un barbijo. Estamos en un lugar abierto, tenemos buena higiene, y si encima pudimos vacunarnos, tenemos muchas chances de que no podamos seguir transmitiendo el virus. Ahora, claramente, nosotros vemos todos los días en la calle manifestaciones multitudinarias, gente una al lado de la otra, vemos reuniones, y no quiero entrar en temas álgidos, pero cuando vemos reuniones importantes de gente importante, para la foto, están todos juntitos, y al lado vemos la foto de los chicos en la escuela, todos separaditos a 2 metros. O sea, educamos a nuestros hijos, pero damos muy malos ejemplos. Todo esto para reflexionar. Las vacunas. Hay muchas vacunas dando vueltas. Hay vacunas de 1 dosis, vacunas de 2 dosis, vacunas de 2 dosis iguales y vacunas de dosis diferentes. La vacuna rusa son 2 compuestos diferentes. Las otras vacunas hay de 1 sola dosis y hay vacunas de 2 dosis. ¿Por qué 2 dosis? Porque una vacuna estimula para formar anticuerpos. En todas las vacunas hay partes del virus. El virus actúa como antígeno. Un antígeno es un elemento que incorporado en nuestro organismo produce un anticuerpo, alguien que va a luchar contra ese antígeno. Y cuando viene el virus, el anticuerpo lo puede combatir. Si yo tengo la primera dosis y pasan más del tiempo necesario para dar la segunda, la inmunidad que mi cuerpo fabricó va cayendo. Entonces la segunda dosis, que debe servir para estimular aún más la formación de los anticuerpos, decae. En la vacuna rusa pasa lo mismo. Si yo tengo el primer componente y no me doy el segundo componente en tiempo y forma. Somos aquellos que no somos capaces de ser dueños de lo que nos conviene, somos aquellos que no podemos internalizar normas que nos hagan libres, somos un grupo muy enfermo que le cuesta muchísimo convertirse en ciudadanos, preferimos ser gente en pedazo de tierra, y que compulsiona la repetición mediante, sin una función ordenadora, entramos en manejos polares de relación, con pensamiento mágico, creyendo que el esfuerzo es sacrificio, haciendo de la confianza una utopía, y ahí estamos solos, y cuando estamos solos estamos asustados y violentos. Sí, me parece que vos estarías una fiesta si haces terapia de grupo con 40 millones de argentinos, ¿no? Tendría que tener el SAME abajo, menos mal que soy amigo del director del SAME, así como se llama, me busca después de la primera sesión. No, Alberto Crescenti te mata, te liquida porque ¿vos te imaginás? Alberto se ríe mucho con mi teoría, porque yo le di mi libro a Alberto. Yo escribí hace 20 años, No somos tan buena gente, retrato de la clase media argentina. Y a él le había gustado. Una vez que lo entrevisté, ¿cuándo fue que nos encontramos la última vez? Cuando lo entrevisté para Clarín. No, después fuimos a comer. Para una entrevista larga, y él se acordaba todavía de estas cosas. Él es un laburante apasionado, ¿viste? Pero sí, yo creo que Crescenti es un trastornado de la medicina, o sea, creo claro, que nos supera largamente, porque bueno, yo por lo menos que hice obra hasta el 2014, me subí a la ambulancia a sacar a un tipo de abajo del tren. Hoy que no hago más ambulancia, digo, bueno, otra etapa de la vida, digamos, el médico. Me tocaron un punto, no es el tema y todavía no empezó, pero me tocaron un punto gatillo, porque me parece que Crescenti es un gran tipo, pero estamos haciendo una cosa que hace 50 años que no existe en el mundo y forma parte del deterioro de la salud general. O sea, en el mundo civilizado, desarrollado, hace, calculo que 50, 60 años. Y no... Fiebre. Personalmente, esto lo compartimos con los médicos,
hemos visto que la gente que viene a testearse realmente viene preocupada. Es como que hubiésemos tomado un poco más de responsabilidad y un poco más de haber tenido en cuenta lo que está pasando. Por supuesto que también después vemos la irresponsabilidad de mucha gente que no dice, no, bueno, esto ya fue, esto ya va a pasar, a mí no. Hoy vi chicos de 14, de 15, de 16 años preocupados para hacerse el testeo. Los testeos son muy importantes. Tampoco caigamos en la paranoia de creer que todo es COVID. Doctor, tuve un resfrío, me quiero hacer un hisopado. Bueno, vamos a orientar, hagamos docencia, hay que tener por lo menos fiebre alta de 2 o 3 días de evolución, algún trastorno en la sensibilidad, en el gusto, en el olfato, algo que no sea normal. Todo no es COVID. Podemos tener un resfrío común y silvestre, algún problema gastrointestinal, algún dolor de cabeza. Todo no es COVID. Seamos conscientes, seamos responsables, hay mucho por delante, aprendemos todo el tiempo y aprendemos todos los días, y esto cambia todo el tiempo y cambia todos los días. Seguramente en este año las cosas se irán aclarando hacia mitad de año, cuando ya tengamos muchísima más gente vacunada y el virus ya no puede encontrar organismos para enfermarnos a todos. De mi parte, no tengo nada más para agregarles. Ahora vamos a hacer un set de preguntas. Luis, tengo 2 preguntas para vos, a ver si tenés información. Preguntan si tenés conocimiento de los testeos que se hacen en otros países, y si tenés algún dato que nos puedas aportar al respecto. A ver, los países que están al tope de los testeos, como fue Estados Unidos en su momento, como fue Francia, que por millón de habitantes testeaban a más de 1 millón. O sea que a una misma persona la testeaban más de una vez. Y cuando hablamos de testeos que nos sirven epidemiológicamente, hablamos de lo que llaman PCR, que es el hisopado, que entra por las fosas nasales o algunos también por la boca. Este testeo tiene una altísima sensibilidad y es muy importante diferenciarlo de los que también en Estados Unidos están libres de venta al público en cualquier farmacia, y acá en la Argentina los tenemos también, que es el test de antígenos. Ambos métodos sirven para diagnosticar la presencia de coronavirus. La diferencia, ¿cuál es? Es la sensibilidad. Normalmente, la alta sensibilidad que tiene el PCR permite que una persona, aún estando asintomática, como el ejemplo que decía David, alguien que dice, viene hoy, fui contacto cercano de otra persona, a esa persona, si dentro de los 2 o 3 días que viene a hacerse el control le hagamos un antígeno, probablemente si tiene una baja carga viral, dé negativo. Entonces le va a transmitir al paciente una falsa sensación de tranquilidad. Lo que debe hacerse para poder identificar a los contactos es realmente el PCR. Los test de antígenos que también diagnostican la enfermedad pueden reservarse para pacientes sintomáticos en lugares por ahí donde no existe la posibilidad de acceder a un PCR, que desde el punto de vista del laboratorio es una técnica mucho más compleja y tarda como mínimo varias horas. El test de antígeno tiene el resultado en 15 minutos y el nivel de positividad se relaciona muchísimo con la carga viral y con los síntomas del paciente. Así que en ese sentido, bueno, esto trae a colación un poco esto que veíamos en los medios con respecto a lo que estaban haciendo en Ezeiza. Obviamente, todos los que llegaban a Ezeiza venían con una PCR negativa. La mayoría de esos casos, obviamente, el test de antígenos le dio negativo. Otra historia hubiera sido si a todos le hubiéramos hecho un PCR, también hubiéramos podido identificar, mandando algunas muestras al Malbrán, otro lado, el ingreso de otras variantes que entraron y hoy están circulando con mucha fluidez en la Argentina. No sé si es lo que querían saber con respecto a los test, ¿no es cierto? Y el nivel, perdón, para finalizar, el nivel de testeo en la Argentina, que da una posibilidad del 30%, significa que estamos testeando poco, porque se considera que un nivel más o menos aceptable es cuando de los test que hacemos solamente da positivo un 10%, o sea, 9 de cada 10 dan negativos. Si el 30% da positivo, es que tenemos que seguir avanzando con los testeos,
a través de PCR para poder identificar enfermos, para poder realizarse los contactos en el momento que corresponde hacérselos. Esto por ahí es otra cosa que vale la pena tener en cuenta. Muchos contactos estrechos dicen, ayer estuve con mi prima y hoy le dio positivo, y vienen al otro día como contacto estrecho a querer hacerse la PCR. No tiene sentido, porque el virus tarda varios días en periodo de incubación, o sea que vos podés hacerte la PCR, pero tenés que como mínimo esperar entre 7 y 8 días, o sea que ese tiempo tenés que estar aislado, no hay PCR que valga. Vale solamente si te la hiciste y te dio positiva, con lo cual vas a tener que estar aislado no menos de 10 días. Ahora, te la hiciste al segundo día y te dio negativa, tenés que seguir aislado. Así que ese concepto es muy importante, porque hay un muy mal manejo por parte de los contactos, de querer hacerse rápidamente un PCR al segundo día que se enteraron, y eso no los libera del aislamiento. Sobre todo con las variables que hablabas vos, que hoy están circulando, como la de Manaos, o otras variables que son más contagiosas y tienen un periodo de incubación un poco más prolongado. Tenemos una información de que parece que va a haber cadena nacional para avisar las próximas medidas que tomará el gobierno. Ha sido realmente un enorme placer, Luis, muchísimas gracias por tus aportes. José, tan claro como siempre. Vamos a tratar de no tener que recurrir al psicoanálisis para solucionar estos problemas, sino cuidarnos, vacunarnos, mantener la distancia, el tapabocas, la higiene, y como decía Luis, no corramos al hospital con el PCR con 2 días de síntomas. No menos de 5 días, 6, 7 días es suficiente ya para ir a hacernos un hisopado. No tenemos más tiempo para hacer más preguntas. De verdad han sido ustedes muy amables. Gracias, Katy, por esta convocatoria. Gracias, Chela, por esta convocatoria. Presidente de DAIA, Jorge Nolovitz. Alejandro Susto, secretario general. Víctor, por tu apoyo como siempre. Señoras y señores, han sido muy amables. Muchísimas gracias. Muy buenas noches y estamos en contacto para ustedes. Muchas gracias.